Cristian Valdivieso, director de Criteria, para una entrega especial de la Criteria que, la normal, la del mes, la estrenamos en Hablemos a las 12 el jueves pasado, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de los atributos del presidente de la República. Sí, así es. La encuesta que hicimos entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, y donde ahora vamos a mostrar los atributos. La evaluación de la gestión del gobierno. ¿Ya? Y la percepción de los atributos, digamos, más técnicos del presidente y los atributos más blandos o relacionales también del presidente. Son como tres niveles. ¿Ya? Ya, vamos por partes. Entonces, lo primero, se le pide a los encuestados que respondan, que le pongan nota al gobierno de Gabriel Boric en los siguientes temas: inmigración. Aquí hay una serie de 3 encuestas desde febrero del 23 hasta noviembre del 24. En inmigración un 2,6, en delincuencia un 2,7, en inflación un 3,1, en empleo un 3,5, en previsión un 3,5, en salud un 3,5, no tiene ni un 4. O sea, no reprueban todas, digamos. Reprueban todas. Ahora, las notas suelen ser bajas en esto, ¿no? Suelen ser bajas las notas, y donde es más bajo acá es donde están los problemas más urgentes: inmigración y delincuencia, y también en inflación. Ahora, es el promedio entre 1 y 7, y efectivamente no hay ningún azul. Y lo que es llamativo, Iván, es que de alguna manera la gestión del gobierno en las distintas materias parece como estanca. Y a lo mejor vamos a ir pudiendo evaluarlo en el camino. ¿Estancada? Estancada, como que no se mueve. Es como inelástica a lo que haga o no haga el gobierno, a las cosas objetivas de avance o a las cosas subjetivas lo van a evaluar de percepción. igual. No se mueve. Y aquí probablemente vamos a ver la próxima lámina, donde la gestión del gobierno aparece muy, o la evaluación de la gestión en las distintas áreas aparece muy segmentada de acuerdo a la identificación política. Claro, es divertida la gráfica incluso, porque la gente de izquierda tiende a evaluarlo con mucha mejor nota que la gente de derecha, e incluso que la gente que no se identifica con un sector político en prácticamente todos los temas, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, el mundo de la izquierda sí le pone 4 o 5, vamos a ver en otras materias, donde es más bajo es en inmigración y delincuencia, pero igual sobre 4. En cambio, el mundo de la derecha sigue con unas notas pero muy malas. La gente que se identifica con la derecha en notas 1,7. Y la mayoría, que es aquella gente que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, o que es centro, que es una medida también de baja identificación, tiene notas muy malas. Entonces, lo que uno ve acá es que de alguna manera el gobierno logra captar bien su base electoral en términos de la evaluación de su gestión, y que da lo mismo lo que haga, bien o mal, porque lo evalúan relativamente bien, y la derecha lo evalúa relativamente, o sea, mal, independientemente de cómo lo haga el gobierno, pero no logra llegar a esa masa de personas que hoy día son votantes obligados y que no se identifican en el eje izquierda y derecha. Claro, y las notas son más... Sigamos con la siguiente lámina. Las notas son más o menos parecidas entre febrero del 2023 y noviembre del 2024, lo que habla de como la inelasticidad, digamos. Exactamente. En inflación, la gente de izquierda le pone un 4,7, ahora le pone un 5. Un 5, sube incluso. Mejora. La inflación, exactamente. Bueno, es que la inflación ha bajado. Sí, la inflación ha bajado. Técnicamente. Sí. En empleo, más o menos igual, 5,1, 5,2, eso es lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Para la gente de izquierda, pero la derecha le pone notas 2. 2,4, la gente que no se identifica políticamente le pone 3,1, 3,2 este mes. Entonces se reafirma esta idea de la poca elasticidad que tengan las medidas del gobierno. Y eso también tiene una implicancia política importante, porque imagínate tú ser gobierno y sentir de que hagas lo que hagas, esto se mueve muy poquitito. Claro. Y cuando lo haces mal, tu base electoral no te castiga mucho, y cuando lo haces bien, la oposición tampoco, la gente que se identifica con la derecha tampoco te premia demasiado. Felicitar, digamos. Entonces, bueno, eso, ¿qué es lo que tiende eso? A la inamovilidad. Claro. Sigamos a la siguiente lámina, que ve lo mismo, es el mismo panorama en cuanto a previsión y salud, el panorama es el mismo. La gente de izquierda bien evaluado, sobre 5 en algunos casos, la gente de derecha mal evaluada, en torno al 2,5, un 2,5, y la gente que no se identifica, que es la mayoría, como dice Cristian, alrededor de un 3, nota 3. Exactamente. Digamos. O sea, lo que demuestra es que todas las áreas de gestión se mueven al mismo ritmo y con visiones bastante estancas, donde la mirada o la identidad política define mucho de cómo se está mirando. Y eso es complejo para el gobierno. Ahora, veamos los atributos de gestión del presidente. Ahora vamos a ver más movimientos, Iván. Y eso es interesante. Es decir, la gente percibe al gobierno mucho más estanco, pero la percepción del presidente es distinta. Esta lámina, a ver, hay que mirarla con detención. Sí. No es tan fácil. Sí. Pero, a ver, la línea... Si quieres te la explico yo. Dale, eso. Acá tenemos dos oposiciones, ¿verdad? Donde se pregunta respecto a los atributos del presidente si sabe gestionar crisis o no sabe gestionar crisis, si tiene capacidad de mando o no tiene capacidad de mando, si es incompetente o es competente, ¿ya? Si ha enfrentado mal las dificultades o las ha enfrentado bien, si aprende sus errores o no aprende los errores, si busca imponer la idea de su sector o promueve el diálogo. Y lo que vemos es que en la población total, en general, el presidente ha ido perdiendo, la población total
atributos de gestión. Claro, ¿ya? la línea amarilla es de febrero del 23, la línea rosada es esa, ¿no? O naranja. Naranja. Es ahora, noviembre del 24. Ahora, exacto. Y si todo se va moviendo hacia la izquierda... Quiere decir que el presidente sabe cada vez menos gestionar las crisis desde el punto de vista de la gente, que no tiene capacidad de mando, que es incompetente, más incompetente, que ha enfrentado más las dificultades, que no aprende de sus errores y que busca imponer las ideas de su sector. Mira, la única que estaba en el promedio, estaba un poquito azul, se acercaba más a que promueve el diálogo, claro. Ahora pasa que estaban 4, más cerca de promover el diálogo, ahora pasa a -6, más cerca de busca imponer su idea de su sector. O sea, en la población general, el presidente ha ido perdiendo tracción o evaluación positiva en gestión. Eso es en general. Veámoslo por sectores políticos. Claro. Aquí está. Por sector político, estos son los mismos atributos. Gestión de crisis, en fin, Exactamente. capacidad Aquí, de mando. Esta es la izquierda y la derecha comparado. Exactamente. Entonces, aquí tenemos a febrero del 23. Lo importante es la comparación. Y lo que vemos acá es que claramente en febrero del 23 el mundo de la derecha, de la izquierda tenía notas muy positivas respecto del presidente y se acercaba todo a lo positivo. Sabe gestionar, tiene capacidad de mando. En todo estaba en notas positivas. Y el mundo de la derecha estaba todo en notas negativas. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el día de hoy. Noviembre del 2024. Exacto. Esta es la siguiente lámina. Y esto es muy impresionante porque lo que te pasa acá, Iván, lo que pasa acá es que la percepción de la habilidad del presidente para gestionar crisis, para mandar, para ser competente, se polariza aún más. Claro. Y eso es casi paradójico. Es decir, la gente que se identifica con la derecha, cada vez lo ve más incapacitado de gestionar crisis. Exactamente, cada vez lo ve peor. Y en promedio, la gente que se identifica con la izquierda cada vez lo ve mejor, excepto en la capacidad de gestionar crisis, donde pierde 10 puntos respecto de febrero, pero sigue teniendo notas 20-25% de saldo positivo. Claro, pero y en todo el resto gana incluso. 20 puntos a favor en capacidad de mando, 6 puntos a favor en competencia, de que es competente, digamos. 9 puntos a favor de ha enfrentado más las dificultades. O sea, ha ido mejorando el presidente la percepción de la izquierda y ha ido operando significativamente la percepción de la derecha. Entonces, la figura del presidente en su capacidad de acción, de gestión, se va polarizando. Y eso hace que le sea muy difícil acercarse a una masa electoral que no son los propios, pero al mismo tiempo le hace muy difícil poner en jaque a su propia base electoral porque es una fanaticada muy, pero muy pro Boric, de alguna manera. A ver, veamos los atributos blandos y después sacamos las conclusiones de qué significa esto para la propia figura presidencial. Estos son atributos blandos. Entonces no es si sabe gestionar una crisis o no, son cosas como... Esto es, si cambia de idea o es consecuente, si es flojo o es trabajador, si es deshonesto o es honesto, si es insensible o es sensible, y si es distante o es cercano. Esta es... La población general. Febrero del 23 con noviembre del 24. Y pasa más o menos lo mismo. Exacto. O sea, empeoran las empeoran las notas, y aquellas notas que estaban en un rango relativamente, la población general, por ejemplo, había más gente que pensaba que era sensible a que era insensible, hoy día está en el punto medio. O sea, ya no es más sensible en promedio, si se quiere. Claro. Y también que había más gente que pensaba que era cercano a que era distante, hoy día parece más distante. Y en todo pierde algo el presidente, en la población en general. Claro, y antes había un 9% de gente que consideraba que ha cambiado de idea, más que ser consecuente, y ahora es un 20% de las personas. Veamos la siguiente lámina donde se ve esto entre la izquierda y la derecha, y de nuevo, una polaridad. En febrero del 23. Esto es febrero del 23, exactamente, y donde vemos que la polaridad sin duda existe, y donde la gente identificada con la derecha claramente lo pone más cerca de que es alguien que cambia permanentemente de ideas, que es flojo, ¿verdad? Que es deshonesto, que es insensible. Y en febrero del 23, incluso en la derecha había más gente que pensaba que era cercano a que era distante, ¿ya? Pero el resto de los atributos eran todos más bien negativos. En el mundo de la izquierda, de la gente identificada con la izquierda, todos los atributos eran positivos. Es decir, el presidente para ellos es consecuente, es trabajador, es honesto, es sensible y particularmente cercano. Claro. Veamos qué es lo que pasa en noviembre. Exacto. Noviembre de este año. Recordemos que esta encuesta fue hecha entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre. Ya. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, claro. Efectivamente, lo que uno ve acá, a diferencia de la gestión del gobierno, ¿te acuerdas que era muy estanca? Claro. Nuevamente, cuando miramos al presidente en particular, y ahora en los atributos blandos, no la gestión de crisis, lo que vemos es que se vuelve a polarizar, se polariza aún más la visión del presidente. Es decir, su grupo o su base electoral lo encuentra cada vez más consecuente, lo encuentra cada vez más trabajador, cada vez más honesto, más sensible y más cercano. Y en cambio, la gente de la derecha lo encuentra cada vez más cambiador de idea, flojo, deshonesto, insensible y distante. Impresionante. Entonces es impresionante cómo de alguna manera la figura del presidente polariza tanto, por una parte, y por otra,
también las lecturas políticas que se puedan hacer de Exacto. esto. ¿Qué margen le queda al presidente con esto, con esta reacción respecto de la oposición y respecto de su propia base? Claro, es muy complejo porque de alguna manera el presidente hoy día está gobernando para su 30%. No nos olvidemos que él ganó la primera vuelta o pasó a segunda vuelta con un torno un 25%. Si hoy día tiene más o menos un 25, un 30%, y ese 25-30% es bastante inelástico a lo que haga el presidente, y más bien se molesta cuando el presidente le da algún punto a la oposición. Con el perro matapaco. Con el perro matapaco. Esas cosas son complejas para el presidente porque finalmente puede socavar su base electoral. Pero también es un virus muy peligroso porque por no socavar la base electoral llevamos harto tiempo donde el presidente de alguna manera no ha podido avanzar hacia otros grupos que ya no sean necesariamente derecha, pero gente no identificada. Claro, la tentación es como anquilosarse en el lote y no concurrir a ningún acuerdo, por ejemplo. Por ejemplo, o eventualmente pensar frente a un cambio de gabinete, ¿qué es mejor? ¿Molestar a mi base electoral o eventualmente hacer un cambio de gabinete para que efectivamente podamos desentrampar o empezar a salir o a gestionar una crisis? A lo mejor no a los más recalcitrantes de derecha, pero sí a ese grupo que no tiene Exacto, entonces a lo mejor por un cambio de gabinete termina afectando a su base electoral y no necesariamente desentrampando la crisis. Y ese es el juicio que se articula probablemente y eso hace que prime la inamovilidad. Vaya dilema. Vamos a conversarlo con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica, con Claudia Álamo en el siguiente bloque de Mesa.